porque durante su habitual conferencia mañanera, el presidente de México aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno pondrá fin al neoliberalismo, por lo que pidió la participación de los mexicanos en su elaboración. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa invitando a la población a participar en los foros que se realizarán el fin de semana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el cual definirá el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar. Que va a caracterizar al nuevo gobierno. Se deja atrás la política neoliberal, hay un cambio de régimen, un cambio de política económica y se va a dar a conocer el nuevo proyecto neoliberal. Otro de los temas que tocó en su conferencia fue el de la entrega de fondos, en donde mencionó que no habrá intermediarios y el apoyo se entregará directamente a los beneficiados y no habrá más contrataciones de empresas privadas. Se va a evitar también la contratación de despachos para la elaboración de tareas que puedan realizar las instituciones del gobierno, que se puedan hacer con los trabajadores del gobierno. El gobierno contrataba y todavía lo sigue haciendo porque no se pueden cancelar de la noche a la mañana los contratos. Contrataba a 50,000 elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones del gobierno. Mientras la seguridad pública, que es la función principal o una de las funciones básicas del gobierno, se atendía con 10,000 elementos. Al ser cuestionado sobre la reelección, resaltó que no va a hacerlo, debido a que es partidario de la democracia. Está de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, que no es un ambicioso vulgar y que a finales de 2024 termina su mandato. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.